Las opiniones y comentarios emitidos en este programa corresponden única y exclusivamente a quienes los emiten y no representa la posición oficial del Colegio de Bachilleres. Esto es El aullido de los lobos grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada. Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del aullido de los lobos grises. En este episodio abordaremos la comunicación desde el punto de vista del lenguaje no verbal y la personalidad, y también cómo esta es tan particular con nuestras emociones. Y bueno, para hablarnos de todo esto, en esta ocasión nos acompaña Cristina Mencía, licenciada en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, con más de 10 años de experiencia en servicio al cliente, dentro de industrias financieras y de servicios, además de ser experta en el análisis de la personalidad y cofundadora de Ver un Rostro, donde desde 2018 se imparten capacitaciones sobre este tema del lenguaje no verbal, el análisis de la personalidad, grafología y desarrollo humano. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy buenos días. Bienvenida. Oye, y qué interesante es el tema que vamos a manejar. Bueno, pues platícanos cuál fue tu acercamiento a esta nueva rama de la comunicación y bueno, que se va a extender también al aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Así es, mira, desde pues muy temprana edad me di cuenta que todos tenemos una personalidad distinta. A mí a veces me costaba trabajo pues hablar con las personas, relacionarme con ellas, y ya después estudiando administración de empresas, como lo dices, la cuestión de negociar. Cómo llegar con una cara que pues, te demuestra confianza y no todo lo opuesto, una emoción de tristeza o posiblemente de desconfianza y miedo. Y después, por unos cambios en la vida, decidí convertirme en docente en el idioma inglés, trabajando mucho con lo que vienen siendo tanto personas en la universidad, jóvenes, chicos, y también ejecutivos de alto nivel. Y algo que me percaté es que en ciertas ocasiones se mostraban muy seguros de sí mismos en las clases, de repente muy bien. Y cuando les decías, presenta algo, se ponían nerviosos, de repente no querían o faltaban, o personas que entiendes que desde llevan negociaciones de unos niveles muy, muy importantes y de repente al hablar con el dueño de la empresa se congelaban. Claro. Lo que pude analizar en ese momento era que todos sentimos emociones. Claro. Entonces, ¿cómo podemos controlar esas emociones y cómo se ven en los demás? Pero para ello, primero tenemos que analizarlas en nosotros mismos. Si yo entiendo en mí misma qué es lo que muestro cuando me siento segura, cuando me siento nerviosa, triste, enojada, entonces puedo analizarlo en los demás. Y ahí, pues, la vida te va abriendo caminos, entonces comencé a investigar, a enseñar acerca del lenguaje no verbal, del análisis de la personalidad, y este acercamiento me ha conducido hasta hoy en día, en donde pues, impartimos capacitaciones, tanto en lenguaje no verbal, como análisis de la personalidad, grafología, todo orientado al desarrollo humano, que va en todos, para todos. En todo, para todos y sobre todo en pos de la comunicación. Es correcto. Oye, mencionaste algo bien interesante, que nuestra corporalidad y nuestra manera de comportarnos va relacionada muy, muy, muy de cerca con las emociones. Sí. Es decir, nuestras emociones se expresan a través de cierto lenguaje no verbal. Así es. ¿Nos puedes platicar al respecto? Así es, y para ello nos vamos a ir con un científico, bueno, un psicólogo contemporáneo, Paul Ekman, que está en series bastante conocidas y películas, en donde él hizo estudios acerca de las microexpresiones. Esto significa que expresiones tenemos gestos que son una fracción de un segundo que todos mostramos. ¿Por qué? También hizo unos estudios en Papúa Nueva Guinea, donde había incluso una tribu que practicaban el canibalismo, que entendía que tanto en estas civilizaciones como en las contemporáneas tenemos las mismas emociones. ¿Esto qué significa? Que son universales, son biológicas, no culturales. Cuando alguien sonríe se mueven los mismos músculos, los mismos nervios se estimulan y también la respuesta de nuestro cerebro. Cuando dices biológico, ¿te refieres a que ya las tenemos, digamos, implantadas en nuestro ADN? Así ya es una herencia. Es una herencia, justo es eso. ¿Y para qué nos sirven las emociones? Sobrevivir. Por ejemplo, el miedo es una de las emociones que existen y la podemos considerar como mala, pero al final del día, si siento miedo, entonces biológicamente, ¿qué voy a hacer? Prepararme para huir, pelear, etc. El enojo también pues, puede ser para lo mismo, siempre y cuando esté yo en un contexto que pueda contener mis emociones y saber cuál es la mejor respuesta, porque recordemos, el que enoja pierde.
Entonces, eso también es algo que el lenguaje no verbal te puede ayudar a identificar esas alertas en donde tienes que cambiar tu corporalidad para que lo que tú estás comunicando con la otra persona sea clara. Claro, así como nos comentabas la relación que tenías con tus alumnos o con tus... Mis alumnos en tus general, alumnos en sí. general, que cuando los pones a exponer, pues ya esta corporalidad cambia, Así ya es. no refleja lo misma o la misma comunicación y Sí. confianza que cuando estaban sin exponer a nadie. Sí, exactamente. Y esto lo llevamos, bueno, yo hablo de mis alumnos, pero realmente aplica en todos. Todos los días nos comunicamos con alguien y a veces tenemos ciertas reservas de poder hablar con alguna persona. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cambiando mi corporalidad sin importar en dónde estoy, si es una cuestión social, si es una cuestión profesional o incluso pues como estudiante? ¿Qué puedo hacer yo para mostrarme confiado? Claro, y eso que dices de la corporalidad viene a la mente a mí un recuerdo que tengo, en donde también ciertos científicos nos dicen que nuevamente cambiando la corporalidad vas a cambiar un poco tu química cerebral. Así es, Entonces así es. hay unos experimentos en donde el ser humano con el simple hecho de sonreír Sí. activa ciertos músculos y una serie de nervios que conectan al cerebro y entonces empezamos a segregar ciertas hormonas como la dopamina, como la Felicidad. serotonina, las hormonas denominadas Así las es. de la felicidad. Entonces, como tú bien dices, el lenguaje no verbal, las emociones, la calidad en la comunicación y la corporalidad tiene mucho que ver y están entrelazados. Completamente. Y algo muy importante que mencionabas de que sí hay experimentos muy recientes. Existe un psicólogo que se llama Charles Garfield. Okay. Él entrena a equipos de alto rendimiento, sobre todo hablando de cuestiones físico-culturistas, hablando de preparando incluso equipos para las Olimpiadas, Okay. etcétera. Entonces, él que se dio cuenta precisamente de estas hormonas que todos tenemos, Claro. todos compartimos, tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Él se da cuenta que cuando ya llegan hasta el último esfuerzo, que ya casi no pueden levantar o hacer algo, el último paso, ¿qué pasa? Cuando sonríen ellos, justo hay un cambio en nuestra química corporal. Nuestro cerebro entonces recibe la señal de que todo está bien, vale la pena, estoy bien, y se esfuerza más. Okay. ¿Qué pasa al contrario cuando nosotros nos enojamos o si estamos haciendo un esfuerzo que tendríamos a hacer otros gestos corporales, faciales? Entonces ahí es otro el mensaje que recibe nuestro cerebro y que dice, lo rechazo, lo dejo. Entonces con el hecho simplemente de sonreír, nuestro cerebro, que es maravilloso, capta esa idea, esa imagen de que todo está bien y puedo continuar. Lo mismo, hablando de científicos, existe Luis Corman, que él nos habla de la ley de la retracción y la contracción. ¿Qué pasa? Cuando nos sentimos bien, nos expandimos. Una persona que gana, ¿qué hace? Claro, Alza levantas los brazos, victoria. Así es. Y si estoy, tengo que protegerme o tengo miedo, ¿qué hago? Me hago pequeño. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra biología. Todo esto tiene que ver con las emociones que nosotros estamos mostrando, pero también nos podemos anticipar a ello. Claro. ¿Qué podemos hacer? Empezando desde respirar o una simple sonrisa nos puede ayudar a mostrarnos más ciertos y también que conectar nuestras ideas con el habla. Claro, y aprender a observar, como tú bien Sí. decías, que tú te vas dando cuenta de las señas que van teniendo tus alumnos, de las posturas, Sí. y entonces de ahí el diálogo, la confianza que ellos transmiten Sí. a través de su comunicación. Sí. Entonces, para eso, ¿tienes preparadas unas imágenes? Así es, hablando de que cómo podemos interpretarlo Claro. con la observación. Bueno, podemos ver aquí dos expresidentes que todos conocemos y yo creo que de entrada podemos inferir que, bueno, parece ser que no se le están pasando bien. Pero si nos vamos adentrando, vemos que, por ejemplo, Trump... ¿Qué detalles te llevan a esas conclusiones? Muchos, pero nos vamos a ir solamente a unos cuantos por el tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, Trump, lo que estamos viendo, la mirada que le está echando, digamos, a Obama viene siendo como de reto. Lo está mirando con desagrado, pero también está apretando los labios. Eso viene cuando estamos felices, no apretamos los labios. Sí, cuando lo que estamos decías, la enojados, expansión. me contengo, exactamente, estoy conteniendo, no quiero decir lo que estoy pensando, que se ve con la mirada. Y por el otro lado, Obama está un poquito más relajado, pero de cualquier manera no lo está mirando tampoco a los ojos. Entonces, si yo no te estoy mirando a los ojos y la otra persona me está agrediendo, la comunicación, ahí podemos ver que no es la mejor, Claro. no es óptima esta comunicación. Claro, a través de este breve análisis Sí. ves que el diálogo entre ellos pues no es de muy no va a ser buena. muy fluido. Así es. No va a así ser el es. más fluido. Ok, entonces pasamos a Sí. otra imagen.
Y bueno, aquí por el contrario, estamos viendo que tenemos a personas que genuinamente están sonriendo, no están apretando los labios. Y evidentemente aquí la comunicación está uno viendo pues como sí hacia las cámaras, porque en la foto anterior nadie veía las cámaras, y el otro presidente está volteando a ver a su contraparte. Se están dando la mano de una manera que se están estirando, pero no se ve forzada, no se ven rígidos. Sí, justo eso es lo que te iba a comentar. flexibles. En la anterior foto, aunque están más cerca y están sentados, su posición, su postura, cosas que no analizamos nosotros, pues está un poquito más tensa. Sí. Y en cambio, en esta que estamos viendo, aunque estén parados y probablemente más alejados, pues sí estamos viendo que esta corporalidad hasta se da de un modo un poco más natural. Más fluida. Claro. Más abierta. Claro. Así es. Entonces, si estamos en esta situación, pues va a ser más favorable tener una negociación que en donde pues todos ganen. Claro, muy bien. Está muy padre todo lo que estamos aprendiendo, pero vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento. Muchas gracias. Gracias. ¡Ey, espera! No te vayas. Ya volvemos. Lobodato. Según una estimación realizada por el psicólogo Albert Mehrabian en 1972, la comunicación no verbal representa el 93% de la información que damos a los demás. Se trata de un lenguaje cotidiano, pero inconsciente. Este fue un Lobodato. ¿Ya ves? No fue tanto. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, Cris. Y como lo acabamos de escuchar en el Lobodato, todo proceso en la comunicación y en el lenguaje no verbal, todo lo que se refiere a este tema, pues ocurre prácticamente sin el uso de las palabras. Así es. Platícanos, ¿cómo es esto? ¿Todo es completamente corporal? ¿Emocional? Pues emocional definitivamente sí, porque es lo que motiva a los movimientos que nosotros tenemos. Si tenemos alguna emoción, sentimos miedo, entonces nos motiva a hacer algo. La sorpresa puede ser para bien y ya sonrío, o para mal, etcétera. Pero sí, hablando de todo esto, tenemos a otro personaje que es Albert Mehrabian, que nos dice precisamente que aproximadamente el 97% de la comunicación, 93% de la comunicación es no verbal. Solo el 7% es verbal. ¿Qué significa esto? Las palabras. Todo lo demás se refiere 55% al lenguaje corporal, estos movimientos que nosotros tenemos. Y te había mencionado acerca de unos ejemplos de poder identificar. Entonces, hablando de los niveles de energía, podemos comprender cuando una persona, ya sea un alumno o con quien vamos a negociar o alguna persona en nuestra familia, que si viene caminando, por ejemplo, cabizbaja, ahí estamos viendo una corporalidad que se hace hacia abajo, se hace hacia adentro. ¿Qué significa? Se está protegiendo. ¿Por qué? Porque probablemente necesita dormir. Entonces, ¿cómo vas a abordar tú a una persona que viene con una energía bajita? Por el contrario, ¿cómo vas a abordar a una persona cuando ves que viene pues parado de manera erguida, moviéndose, abierto a la comunicación? Expandida, como lo comentaste. Sí, exactamente. Entonces, eso, cuando nosotros comprendemos eso, tanto en nosotros mismos para decir, me veo que tengo una energía baja, ¿qué necesito hacer? Pues igual y simplemente respirar, sonreír como lo mencionábamos hace rato, o un café, de plano un café. Y también hacerle caso al cuerpo. ¿Qué significa? Que tengo sueño ya 3 días seguidos. Bueno, hay que dormir más. Claro, algo bien importante es la observación. Sí. Entonces, comprendernos, entendernos, qué emociones nos están motivando. Porque ahorita me dejas pensando y lo primero que digo es, imagínate esta persona que vemos cabizbaja, que llega al salón de clases, nuestro compañero de clases, con las sudadera tapada con los ojos, el cubrebocas, las manos escondidas, todo este tema de retracción corporal que está motivada por una emoción. O sea, el personaje no es que se haya levantado y diga, hoy quiero caminar de esta manera. Así es. ¿Y así todas las emociones? Exactamente, todas las emociones son expresivas, pero aquí algo muy interesante. No todos si bien son universales, no todos las mostramos con la misma intensidad o de la misma manera. Tenemos diferencias en las personalidades. Hay personas, por ejemplo, más introspectivas. Entonces ellos van a ser un poco más mesurados con la manera en la que expresan sus sentimientos. Entonces, a través de la observación, y si yo soy una persona introspectiva, voy a darme cuenta cuando me siento mal. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer para poder expandirme, abrirme a la comunicación? Pero si mi trato es con una persona que tiene más energía, probablemente sea una persona también más extrovertida. Entonces, el trato con estas personas va a ser diferente.
Es muy importante entonces observar tanto cómo me muestro yo ante el mundo a cómo los demás se están mostrando conmigo para poder tener una comunicación más eficiente. Si yo como docente veo que alguno de mis alumnos viene cabizbajos, pues sí, tengo esa responsabilidad moral y personal también de decir, ¿todo bien? ¿Te puedo apoyar en algo? O veo que parece ser que tienes un poco de sueño, necesitas retirarte, ir por agua, etc. Y una persona que también tiene mucha energía, pues en un momento dado también controlar que esa energía esté conducida a la clase. Claro. No al teléfono, no a la actividad que van a tener al rato. Entonces, conocer esto en el lenguaje no verbal me va a indicar también una persona que está expandida, abriéndose, moviéndose, mucha energía. Una persona cabizbaja también. Entonces, lo analizo en mí. ¿Cómo estoy llegando yo al salón de clases? ¿Cómo estoy llegando yo a una negociación? ¿Vengo caminando arrastrando los pies? ¿O vengo caminando de una manera segura, erguida, respirando? Que también es muy importante. Sí, nos comentas que las emociones que cada quien siente en diferentes niveles Así es, sí. crean personalidades. Así es. Estas personalidades pueden ser ya sea más introvertidas o en esta ley de la retracción, pues más retraídas. Así es. O pues si son más felices, más expandidas, ¿sería así? Es correcto. Ok, ¿y todas estas personalidades se pueden analizar o cómo se analiza esta situación? Es una pregunta muy buena, muy interesante. Sí se pueden analizar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un ejemplo muy sencillo, una persona que te dicen, imagínate a un científico. ¿Cómo te vas a imaginar al científico? Por lo general una persona pues va a estar como que más reservada, no más va a estar seria, echando relajo, exactamente, va a estar más seria y todo el tiempo va a estar pensando, calculando, etcétera. Entonces es una persona muy mental y va a tener ciertos tipos de corporalidad, de gestos, incluso de habla. Pero si nos vamos a un deportista, ¿cómo es un deportista? Pues también si yo analizo su cuerpo, es diferente. Va a estar más musculoso, más trabajado y va a ser una persona más física, posiblemente no tan mental. No significa que sea una persona que con poca inteligencia, no tiene nada que ver, pero su cuerpo tiene otras necesidades. Si yo soy un corredor, necesito entonces de cierta proteína, cierto entrenamiento y todo es mental como físico, entonces me voy a ver como una persona física. También tenemos otras personas que son más instintivas y que se dedican igual a ciertas actividades posiblemente corporales que pueden ser los trabajadores en donde tienen que estar levantando y moviendo cosas. No va a ser igual que el deportista porque su misión va a ser otra. Entonces, nuestro cuerpo se va adaptando a las necesidades específicas de cada individuo. Si yo soy una madre, entonces, ¿qué es lo que busco? Apapechar a mis niños y todo. Pues igual y voy a aprender, y pasa mucho, a tener las manos en todas partes, poder cargar a un niño mientras estoy haciendo otras cuestiones, pero otras actividades. ¿Y qué es lo que pasa? Mi cuerpo también se va amoldando para ello. Sí, y conforme lo dices, es bien interesante también hacerte esta pregunta. Entonces también en las relaciones de pareja, pues podemos aprender a leer a nuestras parejas si están bien, si, qué les sucede, ¿no? Como decíamos, este personaje que lo vemos cabizbajo, pues es que una emoción incurrió en su mente y por eso está de esta manera caminando. Entonces también con nuestra pareja, si la vemos de pronto con estas reacciones, podríamos suponer, podríamos intuir que no está del todo bien. Así es. Y de hecho creo que tenemos unas imágenes que nos pueden ayudar a ilustrar esto, pero incluso si estamos en la calle, ¿qué es lo que vemos? Podemos inferir, híjole, esta pareja se está peleando. Claro. Algo, no están hablando, pero las miradas o cierta corporalidad nuevamente se está mostrando como agresiva o rechazo o incluso puede ser hasta asco. Claro, sí, porque como lo comentas, el tema de la comunicación precisamente viene a generar acuerdos, a trabajar en comunidad, a que la comunicación avance en pos de un proyecto. Entonces, cuando ya esta pues se ve mermada, ya hay un enojo, ya hay una imposición, pues ya no se van a dar acuerdos, ya no se va a construir. Exactamente. Y bueno, la verdad sí soy de la idea que ante una comunicación abierta, una comunicación honesta y efectiva, pues sí se pueden acabar muchos problemas y muchos conflictos. Claro. Si tan solo comprendemos a comunicarnos. Ok, entonces nos decías que tenías algunas imágenes para ejemplificar este tema, sobre todo en las parejas. Exactamente. ¿Qué estamos viendo? Hablando de parejas, bueno, esta fotografía que estamos viendo, pues nuevamente podemos ver que en el chico la sonrisa es pues un poquito fingida de que estoy en un evento, entonces tengo que verme pues que todo está bien, pero la chica lo está ignorando, le está dando, como le decimos, le está dando el hombro,
no le puede dar la espalda porque están en algún evento en donde tienen que estar enfocándose hacia esa dirección, pero definitivamente ella nuevamente vemos que está tiesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El evento público, que eso es lo que tenemos que analizar el contexto también, me dice que él va a parecer como que todo está bien, nos llevamos muy bien, y ella seguramente va, cuando le preguntan algo, también se va a mostrar de una manera muy educada, pero posiblemente cortante. Entonces, yo, entendiendo esta información, antes de hacer una pregunta posiblemente incómoda, puedo decir, ok, creo que no están bien, entonces suavizo mis comentarios para que mi comunicación no sea ofensiva y al final yo salga bailando o me demanden incluso, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo que tenemos que ir analizando también. Oye, y hablaste de un término, la sonrisa fingida. ¿Esto se puede adivinar, se puede analizar? ¿Cómo le hacemos? Adivinar, no, pero analizar es muy fácil y esto es importante a todos los niveles. Si bien la sonrisa puede ser fingida, también la podemos llamar como diplomática, como cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos a algún lugar y sonreímos, todo bien, gracias, y sonríes. Pero si quieres saber si es verdadera, nuevamente, si viene de nuestras emociones, cuando sonreímos vamos a mover esta parte, que obviamente es la boca, pero también una sonrisa genuina genera las patitas de gallo. No son malas, cuidado, las patas de gallo sí son buenas. ¿Tienen algún significado? Tienen un significado y cuando se están moviendo en esa manera, entonces vamos a ver que la sonrisa es real. El significado puede ser en un momento dado proyecciones, pero eso toma tiempo y también es algo que se puede analizar, estudiar, comprender la personalidad de alguien. Y, regresando a la pregunta, una sonrisa fingida. Vamos a ver que solamente se mueve esta parte de la boca, pero no van a haber patitas de gallo. Los ojos no se van a ni siquiera cambiar de tamaño. Hay personas que cuando se ríen parece que casi cierran los ojos o se les hace una línea chiquitita de los ojos. Y una sonrisa fingida no va a tener un movimiento en esta parte superior. Claro, digamos que la emoción, cuando es real, abarca todos los músculos de tu cara, como tú decías, hasta los ojos. Sí, sonríes y cierras. Así es correcto. Y si no está haciendo, pues no te está haciendo reír, o es una sonrisa, ¿cómo lo dijiste? Pública, una sonrisa puede ser diplomática, social una exactamente, social. Pero al final del día es fingida. Ahora, ahí también el contexto nos va a decir, por eso es importante observar y conocer el lenguaje no verbal. El contexto me va a decir si es fingida porque me quiere engañar o simplemente es fingida porque es una persona que está llegando a la oficina, está pensando en muchas cuestiones que tiene que trabajar, te saluda, es cortés, pero su mente está enfocada en la actividad que va a tener, en la reunión que va a tener en un ratito. Así es, entonces nos estás hablando de que el lenguaje no verbal nos sirve para descubrir una comunicación coherente o una comunicación verdadera en las demás personas. Sí, si nos están diciendo la verdad, inclusive temas de tendencia a la deshonestidad. Entonces, ¿todo esto también lo podemos averiguar a través del lenguaje no verbal? Sí, esto también es un tema muy interesante, las mentiras. ¿Cómo detectar? Y es una pregunta que nos hacen muy seguido. ¿Cómo sé si me está engañando mi pareja? ¿Cómo sé si me está mintiendo? Ok, hay señales, por supuesto, y señales nuevamente, si bien con mayor o menor intensidad, pero cuando una persona está mintiendo, primero tiene que recordar bien su mentira. Entonces, eso habla de una habilidad mental. Y ahí es en donde vamos a poder entender en un momento dado cuando alguien es incongruente con lo que está diciendo, la historia que te va diciendo, pues de repente cambio de escenario, de lugar, tiempos, etcétera. Esa es una parte, eso es lo verbal. Pero complementando con lo verbal van a decir, ¿y estabas muy feliz? Ay, claro, estamos muy felices y de repente la sonrisa baja. A ver, me estás hablando de felicidad y tu cara me está mostrando otra cosa. También en un momento dado una persona que miente tiende a rascarse, tiende de repente a estar como que nervioso, jugar con el cabello, las chicas, los hombres luego con la camisa, cualquier cuestión que traen, algún arreglo, algún adorno, los lentes. Entonces vas a ver una serie de gestos que sumados te pueden indicar una tendencia a deshonestidad. No necesariamente si una persona se rasca es que te está mintiendo, eso no, pero si vas sumando los elementos que se están acomodando la ropa, el cabello, etcétera, se mueven mucho, que están sentados y como que no encuentran el asiento o la manera en la que están cómodos, es que están pensando en otra cosa. Entonces es analizar tanto el lenguaje no verbal de las personas, sí, las varios movimientos que pueden hacer dentro del diálogo y además el contexto. Es correcto, el contexto también es muy importante. Un ejemplo muy sencillo es cuando dicen, no, bueno, veas a una entrevista de trabajo y no cruces los brazos. Bueno, si hace frío, igual y fue porque tenía frío.
Sí, Pero entonces el por eso hay que contexto te va a analizarlo decir. todo. Es Y no decir, correcto. mira, estaba cruzado de brazos, no me quiere recibir este profesor, está enojada la Ajá. chica con la cual he estado hablando porque Exacto. tiene los brazos cruzados. Así es. Ok. Igual era frío. Sí, claro, por eso hay que analizar ambos situaciones. Ok, pues vamos a un corte y seguimos hablando en el siguiente del tema de la deshonestidad. Muy bien, me parece Pues muy bien. vamos a otro lobodato. ¡Ey, espera! No te vayas. Ya volvemos. Lobodato. El lenguaje no verbal se refiere a la comunicación que ocurre sin el uso de palabras. Incluye una amplia gama de señales y gestos que utilizamos para expresarnos y comprender a los demás. Estas señales pueden ser conscientes o inconscientes, y a menudo son tan poderosas como las palabras que decimos. Este fue un Lobodato. Ya ves, No fue tanto. Regresamos. Y regresamos al aullido de los lobos grises. Muchas gracias por continuar con nosotros, Cristina. Gracias. Y muy interesante el tema del lenguaje no verbal. Justamente estábamos hablando de detectar a través de la observación estos temas de la desconfianza y si es coherente entre lo que está diciendo la persona y el mismo discurso. Pero ahora vámonos todo lo contrario, a la confianza. Cómo nuestros estudiantes que pues hacen presentaciones, que están frente a grupo a veces, pues todo esto va a evolucionar en entrevistas de trabajo y hasta lo que ellos sueñen. Sí. Entonces, si ya vimos cuestiones de deshonestidad y de desconfianza, vámonos a todo lo contrario. ¿Cómo nuestros estudiantes van a sentir esta confianza? ¿Cómo pueden generar su propia confianza? A través del lenguaje no verbal. Esto es muy, muy importante, porque si bien lo dices ahorita, las presentaciones se convierten más adelante en entrevistas de trabajo o en presentaciones ya de negocios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para todos estos casos? No es ningún secreto. Lo primero es prepararte. Evidentemente, si yo estoy confiada en lo que voy a estar diciendo, necesito prepararme, estudiar mi diálogo. Hay personas que quieren estudiarlo palabra por palabra, hay personas que están más abiertos a que fluya la conversación, pero preparar el tema, eso es algo que siempre debemos de hacer. Algo importante para llegar a la presentación, a la clase o a una entrevista de trabajo es también identificar cómo voy a llegar físicamente a este lugar. Muchas veces de repente pues se me hace tarde, entonces ya sé que siempre se me hace tarde y no veo. O voy a un lugar, me mandaron a un plantel distinto por alguna cuestión, a una oficina diferente donde no he ido. Entonces tengo que planear también cómo voy a llegar desde algo tan sencillo. O si es en línea que llega a ser ya, tengo una buena conexión de internet, etc. Entonces eso es parte de la preparación y de la planeación. Oye, y ahí justo que manejas esto de las entrevistas en Zoom, que después de la pandemia ya se hicieron, inclusive los trabajos. Sí. Parte del lenguaje no verbal también sería, como tú lo acabas de comentar, adornar mi lugar donde voy a tener la sesión, donde voy a conectarme con el maestro. Eso también habla de mi personalidad, Por refleja. supuesto, sí, exactamente. Hay veces que te das cuenta que están en la cocina. Y bueno, si bien ahí puede ser que esté el módem y sea la mejor recepción que pueda tener, entonces existen las herramientas en donde puedo incluso poner otro fondo, etcétera. Sí, es muy importante porque la manera en la que ven que yo me conduzco en una entrevista también tiene que ver con mi entorno, el contexto como lo mencionábamos hace rato. Entonces, esa es parte de la planeación. Saber que yo me voy a presentar bien, evidentemente saber qué me voy a poner de ropa. Si estoy en el salón de clases y todavía puedo ir de la manera más holgada, etcétera, sentirme bien, pues entonces igual y hasta sirve que me lleve mi playera favorita para que me dé esa confianza porque me siento cómodo o cómoda con esa playera, etcétera. Parte de ello también es respirar. Esto es algo muy importante porque cuando respiramos lo que hacemos es que se oxigena nuestro cuerpo. Entonces tenemos oxígeno y toda la información necesaria va a llegar a todo nuestro cuerpo. Respirar, como desde chiquitos nos han dicho, respira, cuento hasta 10, etcétera. ¿Para qué es? Para darte tiempo de poder pensar y poder después comunicar tu idea asertivamente y no que salga como un impulso. Si en un momento dado estoy en una presentación, necesito llegar de una forma asertiva y no nada más escupir ideas, porque entonces voy a tener problemas. El maestro va a pensar que igual y me preparé semanas y el maestro va a pensar que, bueno, pues al final te preparaste, pero no lo estás mostrando porque te ves con una confianza bajita. Por lo tanto, también hay que dormir bien,
hay que descansar, ir alimentados, porque entonces nuestro cuerpo va a reflejar que somos unas personas sanas, tenemos la suficiente energía para dar esta información. Respiramos nuevamente antes de dar la presentación. La sonrisa, que fue un elemento muy importante que mencionaste hace ratito, sí, con el hecho de sonreír cambiamos nuestra química cerebral. ¿Y qué va a pasar? Nuestro cuerpo se va a relajar también, no vamos a estar tensos como en las fotos que vimos, en esa que está Trump con Obama, que están tensos. No, al contrario, vamos a llegar de una manera un poquito más fluidos, más holgados, para también abrir la comunicación. Y hasta dicen que la sonrisa se contagia. Sí. Entonces, si estamos dando una presentación con Sí. un maestro o posterior en una entrevista de trabajo, Así pues es. qué mejor que generar esta empatía Sí. ya con tu maestro o con la persona que vayas a trabajar. Sí, exactamente. Una sonrisa también, nuevamente al cambiarlo, se vuelve, si bien podemos comenzar con esa sonrisa diplomática o social, cuando seguimos con la conversación y todo, muchas veces ya se abrió ese espacio para hablar, entonces ya la sonrisa se va haciendo más genuina. Y un punto también importante es el contacto visual. Por ejemplo, una persona que se siente segura, ya sea en una presentación, si la presentación es ante una o dos personas, vamos a manejar el contacto visual con esas dos personas. Si es ante una audiencia, vamos a conectar ciertos segundos con todas las personas que se puedan. Eso también nos va a dar más seguridad. Vamos a ver que nos están prestando atención, etcétera. Y también con ello conectar. Transmitir nuestro mensaje, que no solamente le estoy hablando a una persona, que le estoy hablando ante el grupo. O a veces también sucede al grupo de entrevistadores, porque a veces son más de 2 personas, 3 personas. ¿Cómo nos vamos a preparar de esta manera? Estudiamos, respiramos, contacto visual y también la comunicación nuevamente. Si mi cuerpo se está haciendo chiquito, contraído, pues me estoy cerrando la comunicación, no quiero hablar. Si mi cuerpo llega así, con oxígeno respirado y me abro, entonces también ahí voy a comunicarme. Procurarnos estar cerrado la comunicación, brazos cruzados, procurar tenerlos abiertos, mesuradamente. No queremos llegar y gritar, no estamos en un concierto, vamos a hablar de una manera mesurada. Y un ejercicio también que propongo es que si tenemos que hablar algo, tenemos por lo general nuestro speech, nuestro guión, vamos a practicarlo leyéndolo de pie, pero con la hoja a la altura de nuestra cara, porque estamos acostumbrados a leer hacia abajo, y si estoy leyendo hacia abajo, mi voz se va hacia el piso, no hacia la gente. Si practico esto en mi speech, entonces estoy repasando lo que voy a decir para la entrevista, para mi presentación en clase, y además estoy abriéndome para que mi comunicación sea hacia adelante y no sea una comunicación hacia el piso. Entonces hay muchas técnicas que podemos hacer. Aún después podemos pedirle a alguien de confianza que nos observe y que nos diga, ¿qué estás viendo en mí? ¿Qué te estoy transmitiendo? O bien, grabarnos. A veces nos cuesta trabajo grabarnos, pero si lo hacemos y nos tomamos un espacio para analizar qué es lo que estoy yo mostrando, qué ideas estoy tratando de transmitir, son claras, entonces eso también nosotros mismos nos estamos autoobservando y podemos encontrar tanta información tan valiosa que el día de mañana vamos a llegar hablando de una mejor manera, más seguros y transmitiendo mejor nuestras ideas. Oye, y para todo esto también traes más imágenes que nos puedes ilustrar. Sí, así es. A ver, veámoslas. Vamos a ver. Bueno, aquí hablando de que es como si estuviéramos afuera del salón o de la entrevista de trabajo, pues habla mucho incluso cómo esta postura, cómo estamos sentados. Podemos ver personas que están como la de en medio, ¿no? Está completamente, pues, como que en control, rígida, entonces podría ser que esté nerviosa esta persona, porque parece que no se quiere mover. Las chicas que tenemos al lado, sobre todo la que tiene las piernas cruzadas, pues se ve un poquito más natural, se ve un poco más relajada. Y los chicos que están en la esquina, pues también se ven todavía más relajados, como que expandidos, abiertos. Entonces probablemente con ellos puedas llegar a platicar de una manera más abierta. Hola, ¿cómo estás? O van a ser los primeros necesitamos un voluntario o el primero en venir, y se van a parar ellos. Entonces también eso puedes tú, al observar, saber con quién vas a tener posible comunicación más abierta y quién va a estar más cerrado en tus respuestas. Y lo acabas de decir, la observación, porque además de que nosotros vayamos a observar, nos observan. Sí, por Entonces, supuesto. tanto el maestro como nuestro futuro jefe va a observar este lenguaje no verbal, lo va a intuir, lo va a sentir, y justamente va a decir, bueno, yo cuento más con las personas que están en estas posiciones que en esta situación. Sí. Oye, y si una vez que tomamos en cuenta todas estas recomendaciones de me preparo mi speech, voy comido, investigo el tema de cómo voy a llegar al lugar de la presentación, y aún así, ya estando ahí, me gana el nervio, me empiezo a poner nervioso. ¿Cómo puedo cambiar esta actitud en mí? Bueno, hay varias cuestiones que podemos hacer. Como lo he mencionado, es sonreír.
Pero otra también técnica que le llaman de repente la de la Mujer Maravilla es agarrar una postura en donde pones tus brazos en la cintura y te haces grande. También procura no cruzar los pies o las piernas. Si llegamos a la entrevista de trabajo y nos dicen siéntate, muchas veces tendemos a tener el celular y estamos haciéndonos chiquitos, nos estamos encorvando. Entonces, ¿qué capta nuestro cerebro? Te estás protegiendo. O estás ocultando. Algo, ajá. Entonces, al final del día es negativo. Tanto lo que yo estoy proyectando como lo que el otro va a entender de mí. Entonces, Mujer Maravilla, me hago grande o me expando. Igual y no puedo estar así parado, pero sí puedo descruzar ya sea los brazos y las piernas y hacerme grande lo más que se pueda. Estirarme. Dentro del entorno, estirarme y así. Agarrar un libro. Agarrar un libro o un periódico, ya ves, o luego tenemos las revistas, entonces leerla, porque aunque no estemos leyendo, nada más que no esté de cabeza, evidentemente, entonces vamos a expandirnos. Entonces eso hace que nuestro cerebro capte esa como B de victoria cuando estamos hablando de que estamos bien, nos estamos haciendo grande, nuestro cerebro nos dice, está bien. Vamos a proyectar esa seguridad y normalmente conforme va fluyendo la entrevista y la comunicación o la presentación, pues los nervios se van despejando porque nos estamos ahora enfocando a dar nuestro mensaje y no a nuestra corporalidad. Pero para ello, respiramos, nos expandimos, eso es muy importante y por supuesto, si vamos preparados, pues repasar nuestro guión, nuestro diálogo en la mente. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, hablando de la observación y el autoconocimiento, ¿tú piensas que este es fundamental para el desarrollo de nuestros chicos? Por supuesto, una persona que se puede abrir a la comunicación en todas las áreas va a tener también más oportunidades para que no se queden atrás pensando, hubiera dicho, hubiera expresado mi opinión. No, aquí realmente estamos en un mundo en donde la comunicación nos va a abrir puertas, nos va a ayudar a comunicarnos efectivamente. Si yo sé que la otra persona tiene una energía baja, una energía violenta, entonces hago conciencia. ¿Cómo me debo demostrar? ¿O es momento de también retirarme? Porque también puede ser eso la comunicación. No es el momento adecuado, regreso. También, si yo me siento segura, puedo llegar, convencerte, persuadirte de que trabajemos juntos, de que podamos negociar y evidentemente con la comunicación abierta, pues eliminar esas barreras. Hasta guerras podría ser, ¿no? Claro que sí. Muy grande. Oye, muy bien, ha sido bastante enriquecedor para nosotros escuchar toda esta información. Pero bueno, pues todo al final se tiene que acabar. Antes de irnos, ¿nos podrías dar algunos tips muy generales para que nuestros estudiantes pues sean muy puntuales en ponerlos en práctica y no estar nerviosos a la hora de sus presentaciones o todo lo contrario, sentirse más seguros de ellos mismos? Sí, claro que sí, pues regresamos nuevamente siempre a nuestra respiración. Es un recurso gratis, todos podemos hacerlo, entonces respirar, ser conscientes de la respiración, un tip, 1 minuto entero. Pongan un tip de 1 minuto en su teléfono y respiren, nada más respiren, enfóquense en eso. Por supuesto también hacernos grande para que nuestra corporalidad refleje que estamos ya en un momento fluido. Y repasar también la información, siempre. Llegando así, van a ver que en sus presentaciones van a tener mejores calificaciones. Excelente, Cris. Pues bueno, ya con estos tips nos despedimos. Mi nombre fue Israel Peña, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue El Aullido de los Lobos Grises. El aullido de los lobos grises. Siente la fuerza de la manada.